Olá y sean bienvenidos a mais un programa El Pan Nuestro de Cada Día. En el programa de hoy vamos a responder a esta pregunta: ¿cómo podemos evitar la murmuración? Pero antes, no te olvides de suscribirte a este canal para que puedas alimentar tu fe cada mañana con la palabra de Dios. El Pan Nuestro de hoy está en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 10. Dice así: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. La murmuración ha sido el pecado que ha destruido la vida de muchas personas. ¿Cómo se puede vencer la murmuración? Para que puedas vencer la murmuración, primero tienes que entender lo que la motiva. Y la primera cosa que motiva la murmuración es una memoria corta. Una persona que murmura sufre de algo que me gusta llamar de amnesia espiritual. Significa decir que la persona que murmura no se acuerda o se olvida de todo aquello que Dios ha hecho en su vida. Fue lo que aconteció con el pueblo de Israel. Dios los sacó de la esclavitud con mano fuerte. Envió 10 plagas contra Faraón y contra Egipto. Y el rey más temido en aquella época se quedó rendido ante el poder de Dios. Enseguida ellos vieron el mar rojo abriéndose y ellos pasaron con pies secos. Pero cuando Faraón y sus jinetes quisieron pasar, ellos se hundieron en el mar. Y después de haber visto esta maravilla de Dios, ellos entonaron cánticos al Señor. Pero después de algunos días, estos cánticos se convirtieron en murmuración. Ellos murmuraron porque ellos no tenían pan. Ellos murmuraron porque no tenían carne. Y después de todo lo que Dios había hecho, ellos llegaron al colmo de decir: vamos a volver a Egipto. Es decir, que ellos demostraron tener una memoria muy corta, porque ellos no se acordaron de todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Y ellos prefirieron volver a la esclavitud que seguir confiando en el Señor. Una persona que murmura se olvida muy fácilmente de lo que Dios ha hecho en su vida, de dónde Dios le ha sacado. Tenemos siempre que recordarnos de dónde Dios nos ha sacado, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de cómo estábamos antes de conocer a Dios. Tenemos que estar agradecidos en todos los momentos. Por eso la palabra dice: sed agradecidos porque esta es la voluntad de Dios. La segunda cosa que debes entender acerca de la murmuración es: el que murmura tiene una visión muy corta. Una persona que murmura sufre con ceguera espiritual. Vemos esto claramente en el pueblo de Israel. Ellos estaban tan enfocados en las pruebas que pasaban en el desierto que ellos perdieron el enfoque de la tierra prometida. Debemos tener visión espiritual y saber que, a pesar del desierto que estamos, lo que Dios tiene para nosotros es algo grande, porque cuanto más grande es el desierto que estamos, más grande será la bendición que Dios nos va a dar. Por eso, en vez de enfocarte en el desierto que tú estás, enfócate en la tierra prometida. Debemos mirar apenas para lo que Dios ha prometido. Y la tercera cosa que tienes que saber sobre la murmuración es: el que murmura tiene una fe muy corta. El Señor Jesús dijo que la boca habla lo que el corazón está lleno. Cuando una persona murmura, revela que su corazón está lleno de incredulidad, porque la murmuración es hija de la incredulidad. Cuando una persona deja de confiar en Dios, empezará a murmurar. Fue lo que aconteció con el pueblo de Israel, y a causa de su murmuración, una jornada que debería durar 40 días pasó a ser 40 años. Y ellos no entraron en la tierra que Dios había prometido. Cuando una persona desconfía de las promesas de Dios y no está segura de su fe en el Señor, cuando pase por luchas, por problemas, por dificultades, esta persona va a murmurar. Para vencer la murmuración, tenemos que creer que lo que Dios ha prometido se va a cumplir en nuestra vida.
porque fé não é certeza de lo que se ve, é a certeza de lo que se espera e é a convicção de lo que não se ve. A pesar de las circunstâncias, a pesar de los problemas, confia no Senhor. Um coração lleno de fé glorifica a Deus a pesar de seus problemas. Nossos lábios sempre têm que falar acerca de la grandeza de nosso Deus e não acerca de la grandeza de nossos problemas. Não temas, não desanimes, não murmures. En este desierto que tu estás, crê que o Senhor está contigo. E se o Senhor está contigo, quem será contra ti? Para vencer a murmuração, acuérdate, tienes que ser uma pessoa agradecida. Tienes que enfocar-te no Senhor e não em tu problema. E tienes que ter um coração lleno de fé. Deus está contigo. E depois de este desierto, eu creio, coisas grandes vendrão em el nombre del Senhor Jesus. Se te ha gostado este vídeo, não te olvides de dar um like, de comentar e de compartilhá-lo com tus amigos e familiares. Não te olvides tampouco de suscribir-te a este canal para que todos os dias puedas alimentar-te com a palavra de Deus. De minha parte, ha sido um placer estar contigo e nos vemos en el próximo Pan de Cada Dia.